Empecemos. En el 2017 en Buenaventura hubo un paro cívico que duró 22 días. De los 117 acuerdos que se pactaron en su momento entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional, solo se han cumplido 37 y las cosas están cada día peor. Hay un joven que se ha convertido en la voz de Buenaventura, Leonard Rentería, que ya perdió la cuenta de las amenazas que ha recibido y de los amigos que ha enterrado. Caminó por el puerto con Eduardo Contreras, con el miedo pegado a la piel y crudamente le resume la mala aventura que vive Buenaventura. En Buenaventura no existe ninguna autoridad por encima de la autoridad ilegal. No existe. Y el que me diga que existe se equivocó. Aquí la policía no está por encima de la ilegalidad. ¿Aquí quién manda? Aquí la institucionalidad no está por encima de la ilegalidad. Aquí manda la ilegalidad. Aquí manda la ilegalidad. Una frase lapidaria con la que Leonard Rentería resume lo que pasa en Buenaventura. La vida, la muerte. La violencia lo ha golpeado tantas veces que ya perdió la cuenta. Hace 11 años un grupo armado se llevó a su cuñado, luego lo asesinó. Fue desplazado junto a su familia del barrio en el que creció y del que guarda los mejores recuerdos. Se hizo cargo de sus sobrinas desde entonces. No le gusta que le digan líder social, más bien se considera un activista por los derechos de la comunidad en este puerto del Pacífico que ama con el alma. Buenaventura es la tierra que yo amo. O sea, yo a esta tierra le debo todo, pues lo que soy, lo que son mis ancestros. Y donde quiera que vaya quiero llevar siempre el recuerdo de que estuve aquí. Y cuando me convierta en polvo, y de allá venimos, quiero que también el mismo polvo al que me haga también recuerde de dónde vengo. Hoy nuevamente la violencia le dio un puñetazo. Tiene rabia, impotencia, hastío. Llegó tarde a esta entrevista. 3 días antes, uno de sus mejores amigos fue asesinado. Se llamaba Steven, era cantante de rap y se ganaba la vida como mototaxista. Tenía un bebé de 2 años. ¿Cuál es el mejor recuerdo que le queda de Steven? Su sonrisa y siempre su sentido del humor, que yo pienso que no había día en que uno se encontrara con Steven y no lograra que uno pudiera sonreír, ¿no? Porque Steven siempre tuvo una alegría en su rostro, siempre. La cifra de asesinatos es apabullante. Entre enero y agosto han matado 139 personas en Buenaventura, una ciudad de 400.000 habitantes. ¿Cómo no pensar en la muerte si podría ser el siguiente en la lista? Uno a veces siente que aquí todos estamos en riesgo de que en cualquier momento nos pase algo. O sea, nosotros salimos de nuestra casa, pero nunca tenemos la certeza de que regresaremos con vida. Rentería desborda buena energía. Es un bacán de sonrisa contagiosa que medita cada palabra como si fuera un ajedrecista antes de una jugada maestra. Un joven que representa la esperanza de un pueblo que se resiste a doblegarse y sucumbir ante la adversidad. Esa ha sido su lucha principal, poner a su tierra en la agenda nacional, mover a Colombia para que Buenaventura cambie. Nosotros hemos vivido la guerra. Nosotros hemos sabido lo que es, por ejemplo, que haya bombas en las bolsas de basura. Nosotros también vivimos aquí en Buenaventura la bomba de la Independencia, donde los cuerpos terminaron como desmembrados por la bomba. Las muertes violentas son un tema cotidiano en este puerto del Pacífico, por donde entra el 50% de la carga de Colombia. La violencia ha cambiado de nombres y colores como un camaleón. La primera vez que Leonard le vio la cara era apenas un niño y vivía en una casa de madera sobre el mar. Por la ventana siempre recuerdo ese acontecimiento de una persona que la bajaron de un taxi y la persona tenía amarradas las manos, y cuando la persona echó a correr, la otra persona que se bajó del carro le dio unos disparos. Y todo el mundo iba a ver el muerto, pero yo no iba porque tenía en el pensamiento que la persona que había disparado me había visto. Entonces yo tenía mucho miedo. ¿Cuántos años tenía usted? Pues yo no recuerdo muy bien. Yo creo que podría tener de pronto 13, 12. No recuerdo muy bien. En ese entonces la guerra era entre paramilitares y FARC. Luego la sangre corrió por cuenta de rastrojos y urabeños. Después fueron la empresa y la local los bandos en disputa. Hoy el terror está a la orden del día por cuenta de chotas y espartanos.
8 nombres y un solo demonio verdadero. Resulta que esto se está convirtiendo en algo tan grande que ya no solamente mueren los que están en su guerra, sino que están condenando a morir a los que no tienen nada que ver con la violencia. En esta ciudad existen más posibilidades de que un grupo ilegal te ofrezca una oportunidad negativa a que te la ofrezca la institucionalidad. Es decir, que es más probable que llegue a ti primero un grupo ilegal a que llegue la Dirección Técnica de Cultura y te diga, aquí hay un espacio de cultura para que ocupe el tiempo libre. Para nadie es un secreto que tras el puerto más importante de Colombia se esconde un entramado estratégico ilegal controlado por estos grupos armados para envío de droga al exterior, contrabando de armas y lavado de dólares. Ahora la pelea podría ser por el microtráfico en los barrios y las extorsiones. Tú sabes, cuando hay dos bandos, cada uno tendrá control sobre unas zonas y obvio, termina también afectando no solamente la realidad de los grupos, sino la realidad de quienes habitan el territorio. Hace unos meses empezaron a circular audios como estos en la ciudad. No queremos ver a nadie con pantaloneta negro, ni tenis negra, ni chanclas negras, ni gorra negra, nada de negro. Es una orden porque el primero que se pase de la regla lo vamos a matar. Y ustedes están viendo cómo lo estamos haciendo. No estamos copiándole a nadie. La violencia se ha degradado al punto que a alguien lo podrían matar por el color de su ropa. El día de su muerte, Steven, el amigo de Leonard, estaba vestido justo de ese color, de negro. Por favor, hábleme de ese código. ¿Cómo así que uno no se puede vestir de negro en Buenaventura? Alguien dijo eso en mi casa y yo dije, a mí nadie me venía a prohibir de qué color me va a poner, ¿no? Pero luego uno entiende también que en este contexto tampoco se puede poner uno a desafiar a nadie, ¿no? Eso no tiene asidero lógico, no tiene razón de ser. Pues uno prefiere dejar de frecuentar algunos lugares. Por cuenta de esas fronteras invisibles y el miedo generalizado que circula en el puerto, a Steven tuvieron que velarlo 2 veces. Muchos de sus amigos no pudieron darle el último adiós por culpa del miedo. A Steven lo velan 2 veces en 2 lugares distintos, pero lo que pasa es que no todos podemos ir a esos lugares y lo que sí me generó mucha tristeza fue cuando fuimos a la misa. Eso para mí fue como un golpe fuerte. No porque los amigos no quisieran acompañar, porque yo sé que si estuviéramos en otro contexto, esa iglesia no cabría una sola persona. Es miedo a lo que la gente siente. Pero había mucho miedo. Y allí, o sea, sin mentirte, si habíamos hombres jóvenes, 5, no éramos más. Leonard sabe lo que es el miedo. Ya perdió la cuenta de las amenazas que le han hecho, pero hay una llamada en especial que no olvidará jamás. Cuando me llama alguien con una voz, que seguro no era una voz afro, era una voz de persona, parecía una voz de una persona de paisa, un acento paisa, y me dijo que por ponerme a hablar mierda me iban a descuartizar. Ni las amenazas, ni la pobreza, ni nada le ha impedido decir lo que piensa. En 2016 muchos lo vimos por primera vez, el día en que cuestionó al entonces senador Álvaro Uribe Vélez sobre sus razones para decir no al acuerdo de paz. Es diferente usted, que es senadora, que anda con escoltas, que tiene su casa en Bogotá, que vive tranquila, a mi persona o a cualquiera de ellos, que vive en casa de madera, que vive sola de Bajamar. Nos merecemos el perdón, nos merecemos la reconciliación entre nosotros. Y tenía la razón, porque ellos se fueron y no regresaron. Y los que estamos viendo el flagelo de la violencia, pues somos nosotros. Es decir, que no mentí nunca en lo que dije. Dije la realidad. La zozobra que se siente en el ambiente por estos días se ha convertido en parte de la cotidianidad de la población. En los barrios, pues el panorama es un poquito más desalentador porque pues la gente no sale sino a lo necesario y básicamente procuran permanecer en sus casas por falta de la situación. Aunque no es la manera correcta, y muchos lo cuestionaron por participar en el bloqueo al puente El Piñal que conecta el puerto con el resto del país durante el paro nacional, esa fue la única manera que Leonard encontró para gritarle a Colombia y desahogar el clamor de 400.000 bonaverenses sobre la tragedia que viven a diario. La única forma de que el resto del país pueda voltee a mirar a Buenaventura es cuando se cierra este puente. Cuando lo entrevistaron en radio sobre el bloqueo, su respuesta se hizo viral en el país. ¿No termina siendo un tiro en el pie para la gente de Buenaventura bloquear el puente del Piñal y bloquear el puerto?
Mira, te voy a decir una cosa, la gente de Buenaventura está cansada de esta situación, ¿sabes? La gente de Buenaventura quiere vivir tranquila, pero no puede vivir tranquila porque no hay garantías. Entonces la periodista me dice que si no es pegarse un tiro en el pie, porque cerramos eso y perjudicamos a 50 millones de colombianos, y yo le digo que cuando los 50 millones de colombianos han pensado en nosotros. Los 50 millones de colombianos de los que ella habla, usted los ha escuchado hablar algo mientras mataban 27 personas o más en julio, se les ha escuchado decir algo a ellos, y hay quien habla de pegarse un tiro en el pie. Colombia ni siquiera se pronuncia, pero le aseguro que si nosotros hubiésemos tapado el puente del Piñal, hoy todos los medios de comunicación estarían aquí. Leonard va a cumplir 30 años. Tiene literalmente tatuada su tierra en uno de los brazos. Nos fuimos al barrio San Francisco, el lugar donde nació y uno de los más humildes de esta ciudad, con el triste récord del 81% de pobreza y más de 100.000 víctimas del conflicto armado. O sea, hay algo valioso acá, y es que la gente es solidaria, ¿no? Uno de hambre acá no se muere, para decírtelo, para serte sincero. Yo pienso que los momentos más maravillosos de mi vida los he vivido acá en San Francisco. O sea, San Francisco para mí ha significado todo. Uno quisiera caminar por acá sin llamar la atención, pero la cara y la pinta de turista no ayudan. Tampoco la cámara y el equipo de grabación. En algunos barrios de Buenaventura no son bienvenidos los extraños. ¿Podemos entrar más o ya No, mejor hacia allá no? no se puede. ¿Es una calentura? Sí. Una noche de 2015, hombres armados llegaron a la casa donde vivía con su familia en este mismo barrio y se llevaron a su cuñado, John Jairo Ramírez. Trabajaban juntos como activistas de derechos humanos. Esa fue la segunda vez que Leonard vio la muerte de frente. Y John Jairo murió porque muchos creían que John Jairo estaba vinculado con algo ilegal. Y creían porque él era de un barrio distinto al barrio de nosotros. Pero pues nosotros tampoco tuvimos mucho tiempo de permanecer en el territorio, ¿no? Nosotros, John Jairo lo mataron, nosotros lo velamos, lo sepultamos, y con lo que teníamos puesto nos fuimos hasta Cali. Durante casi un año vivieron en un albergue en Cali junto a su familia, pero Leonard se cansó de huir, de tener miedo. El miedo a la mayoría de la gente la silencia. El miedo a la mayoría de la gente la paraliza, pero yo no he permitido que el miedo ni me silencie ni me paralice. A mí lo único que en la vida me va a poder silenciar y paralizar va a ser la muerte, pero no va a ser el miedo. Volvió a Buenaventura, decidió estudiar psicología y a punta de becas y vacas, ya casi se convierte en el primer profesional de su familia. No quiere volverse a ir nunca. Eso era felicidad, que yo siempre salgo, así sea mentalmente o recitado, decir el Salmo 91, que es salmo para mí, salmo de protección, ¿no? ¿Cuál es ese salmo que usted reza? Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Siempre lo digo, y si estoy en una situación que creo que es peligrosa, lo recito en la mente, y cuando me voy a acostar también hago el mismo ejercicio, ¿no? El miércoles 18 de agosto nadie salió a las calles de Buenaventura. Los comerciantes y el gremio de transporte cesaron actividades en protesta por los crímenes, robos y extorsiones. El 28 hubo un plantón contra las amenazas a quienes visten de negro. Como están las cosas, quizá lo mejor sea encomendarse a Dios, pues nunca se sabe qué le puede traer a uno un nuevo día en el puerto más importante de Colombia. Rentería está convencido que hay que darle oportunidades a los jóvenes para que no se conviertan en caldo de cultivo para los grupos armados. Para implementar los acuerdos pactados en el paro del 2017 harían falta 25 años a este ritmo de ejecución. El tiempo se acaba para el principal puerto de Colombia. ¡Auxilio, Buenaventura! Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.